amigos? Bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo unboxing, una review de una figura que yo estoy enloquecido. Seguramente si sos fanático de Spider-Man te va a volver loco, te va a encantar si sos fanático de Marvel como yo también. Pero bueno, este es un Spider-Man especial. Yo les voy a contar algunas historias. El primer Spider-Man, Tobey Maguire, a mí me parecía, la verdad que nunca me terminó de convencer, me parecía medio Bobby, medio que, no sé, tal vez estaba tirando más para los cómics, pero seguramente me voy a poner mucha gente en contra, pero no, a mí no me fascinaba. Bueno, cuando apareció Andrew Garfield, Andrew ya me pareció genial, es el Spider-Man que más me encantó. Luego vino Tom Holland y me fue convenciendo y me terminó de comprar. Tom Holland y para mí Andrew son los dos mejores. Poneme tus comentarios a ver si pensás lo mismo que yo, tal vez no. Pero hoy tenemos el unboxing y la review de un Spider-Man increíble. Una versión de lujo, una figura un cuarto, es enorme, es una locura. Con Tom Holland que cuando veas la cara te vas a morir, vas a flipar como yo. Estoy totalmente loco. Así que bueno, poneme tus comentarios a ver si opinás lo mismo que yo o tal vez no. Seguramente algunos se van a enojar por lo que dije de Tobey, pero bueno, así es medio Bobby, no me caía muy bien. Pero bueno, después en la última película amamos a los tres. Pero dejemos de hablar, lo vamos a buscar y lo vamos a buscar de una manera como siempre, con un poquito de magia. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y ahí está, increíble. Mirá qué caja enorme. Es una caja tremenda, tremenda. Una caja enorme. Claro, como les dije, esto es una figura un cuarto. Es 4 veces, la persona, el tamaño real, que sería 1 en 1, dividido 4 veces. Hasta ahora estamos siempre viendo figuras un sexto, que es lo que más colecciono. Solamente tengo un cuarto, que es un Iron Man, el Mark III, que es alucinante. Podés verlo por acá, que en algún lado está. Pero hoy estamos hablando de Tom Holland, de Spider-Man y con el buitre, con ese personaje tremendo, la base, ya lo vas a ver, es increíble, es una locura. Así que dejemos de hablar, vamos a buscar los elementos para abrir esta caja enorme y arrancamos, ¡vamos! Muy bien, acá tenemos el cúter maravilloso para abrirlo y vamos a operar esta caja en this momento, ¡vamos! Mirá lo que es esta caja, mirá lo que es esta caja. Es una de las cajas que tengo más lindas, una de Hot Toys más lindas, casi de la misma onda que la del que te decía del Mark III de Iron Man, de la escala un cuarto. Fíjate el tamaño, tiene esta figura, la cara de Spider-Man en relieve, mirá lo que es una locura. Tiene relieve, por eso también tiene esta especie de pin que dice un cuarto, porque es el tamaño. La versión de lujo es una locura, es una locura. Spider-Man Homecoming, de la película Homecoming, por eso le decía que estaba el buitre. Así que mirá lo que es esta caja, tiene una textura bárbara. Aquí está todo, bueno, deben ser los fabricantes de las ideas y todo, bla, 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 todos los que lo armaron. Ahí está, tremenda, la caja es una locura. Tiene dos texturas, aquí es como más, como si fuese el traje, y acá la parte como si fuese la parte engomada del traje. La verdad es divina la caja. Vamos a abrirla. Es como una funda, así que mientras la vamos abriendo, vos vas viendo algo que yo no veo. Estás viendo la parte de acá que yo todavía no la veo y ya me agarra desesperación. ¡Epa! Algo apareció por ahí. Vamos a sacarlo por acá. Esto así. La dejamos acá aparte. Y ¡ajá! Acá viene la caja con la figura. La vamos a abrir. La vamos a sacar porque tiene varias partes. Tiene este cartón que sujeta la esponja que tapa toda la figura. Bueno, es increíble. Mirá, ya lo ves a Spider-Man aquí con las manitos. Vamos a ir sacando todas las partes porque trae de todo. Vamos a sacar la parte que trae la figura primero. Mirá lo que es el tamaño, mirá el tamaño. Ante mi brazo es un cuarto. Vamos a dejarlo por acá. Mirá, acá accesorios más pequeños. Viene una parte, acá está, que es parte de la base. Mirá lo que es, esto es una locura. Sacamos la caja, ya no hay nada más aquí. Mirá, tiene 4 partes. 4 partes. Voy a sacar todo esto para poder abrirlo. Primero vamos a sacar la parte de la base. Vamos a empezar por la base. Dale, vamos.
Muy bien, y vamos a tener que leer el manual para saber qué es lo que nos dice este muchacho aquí. Bueno, estuve mirando el manual y veo que aquí también hay partes de la base, así que voy a tener que sacar un poquito de aquí. Después sacamos todo, no lo abro, así no saco todas y no se caen todas las partes. Y con esto seguimos luego. Y ya tenemos toda la base aquí para armar. Tenemos todas las partes de la base para comenzar a armar esta maravillosa figura. Y vamos a empezar a armar esta base que me tiene re flipado. ¡Vamos! Muy bien, tuvimos que leer el manual porque es como un rompecabezas, pero ya está, ya lo leí. Así que mirad todo lo que tenemos acá. Mirad todo lo que tenemos acá. Todo esto, esta es parte del manual que ya no necesitamos. Todo esto es parte de la base, de esta tremenda base. Pero vamos a empezar por el comienzo. Tenés dos opciones. Lo podés usar así, en esta posición, poniéndole los accesorios, por ejemplo, este accesorio, poniéndoselo por aquí, al costado. Pero en realidad lo vamos a hacer completo. Yo le voy a poner el segundo piso a la base. Se saca esta parte de acá, que no la necesitamos. Esto es por si vos querés usar esta base sola. Lo vamos a sacar así. Y viene este piso, que vendría a ser el segundo piso, ¿sí? Aquí. Y encaja en esta posición. Ahí va. Ahí va. Ahí está. A mí me gusta mucho más así, porque está tremendamente armado, ¿sí? Después tiene una parte que está faltando, que es esta parte de acá, que hace el soporte, que va. Ahí va. Y esto encaja ahí y aquí. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Y ahí está, bien armada la base. Tiene esta especie de pistola, va aquí, se conecta este cosito aquí. 2 horas más tarde en el Salón de la Justicia logré ponerlo ahí, que tiene una posición, eso allí, y ahora esto encaja en una ranura ahí. Perfecto. Y es como un arma que queda metida ahí. Todo esto vendría a ser un diagrama del buitre. Esto va aquí. Es una de las partes que después se va a prender luz. Las alas del buitre, aquí. Quiero que vean bien. Gira así, se mueve. Y después es más grande. Esta parte, tremendo, tremendo, mirá el tamaño que tiene, es una locura. Todavía seguimos. Otra parte de las alas del buitre que iría por acá, si querés ponerlo. Tiene otros lugares donde lo puedes poner. Lo puedes poner por allí abajo, pero para mí esta va a ser la base espectacular que va a tener esta figura. Esto va aquí. Este otro accesorio que va aquí adelante. Ahí. Y tenemos otro más que va aquí, ¿no va? Vamos a ponerlo así. Eso, ahí me gustó. En posición me gustó. Perfecto. Mira lo que es. Es una tremenda locura esta base. Después el poste, el palito que se pone aquí para sujetarlo con el gancho del cuerpo. Yo no lo voy a usar porque lo voy a agarrar con una mano aquí. Ya tengo la pose pensada y la idea pensada, así que estos no los voy a usar. Y viene con algo que para mí es genial. Tendría que traer todos igual. Este lo enchufás con este USB, o también le podés poner pila, pero le pones este USB y se prende luz la máscara del buitre. Todo esto naranja, esto rosa de aquí atrás, se prende todo luz, pero eso lo vamos a ver al final. Mirá una repasadita esta tremenda base. Yo estoy flipando con esta base y esto es solamente el comienzo, solamente es la base. Nos faltan los accesorios y nos falta todavía Tom Holland. Estoy que vuelo. Vamos por los accesorios, dale. Bueno, y acá tenemos un montón de accesorios. Vamos a sacarlos todos estos pequeñitos. Bueno, ahí está, ahí tenemos todos los accesorios pequeños. Por ejemplo, tenemos las telas de araña, ¿sí? Las telas de araña que yo jamás las uso. Es como cuando les mostré el fuego
del Mark I, que podés ver el unboxing por aquí arriba, que para mí no son cosas reales, realmente no me gusta. Una de estas se puede combinar con la tela de araña así y la pegas contra un vidrio, contra algún lugar. Es como la tela de araña que se va abriendo en la mano. Estas cosas no me fascinan, pero es un accesorio que está bueno. Viene con dos alitas. ¿Se acuerdan cuando abre los brazos y las alas se le despliegan? Ya lo vamos a mostrar. El teléfono con Ned está tremendo. No sé si se puede ver. Es un teléfono con la llamada de Ned. Ahí se ve bien. Sí, se ve bien. Perfecto. Ya un telefonito con la llamada de Ned. La Spidey que sale volando de su pecho. Está bueno esto como cuando lo poseas lo puedes dejar ahí apoyado. Después tenemos este pequeño que se cambia en el pecho de Spider-Man. Es el mismo Spidey, pero que está intercambiable con el pecho. Tenemos varios ojos. El modo muerte instantánea. Van cerrando los ojos. Esto vendría a ser como así, ¿no? Como cada vez más cerraditos, ¿no? Podés ir cambiándole los ojos a la máscara. Después tenemos la máscara por si queremos usar la cara solamente de Tom Holland y la máscara en la mano. Y la mochila, mirá lo que es esta mochila. Es espectacular. Tiene todo cierres y se abre todo perfecto. Los cierres funcionan. Todos los cierres funcionan. Mirá el lujo de detalle que tiene de las correas para los hombros, ¿no? Está todo con la costura como una mochila real. Tiene todo como una mochila real. Realmente está buenísima. Me encanta la mochila. Y después viene este cable que es, como ya les dije, es el USB. Y no sé si se acuerdan de la película, tiene el GPS que rastrea al camión donde robaron todas las armas y están con Ned en la habitación. ¿Se acuerdan? Bueno, este es el rastreador, como si se lo pones acá. Pero es otro de los efectos que se nota que es muy plástico, ¿no? No es un holograma real. Entonces este tipo de efectos tan buenos como las telarañas, pero a mí no me gustan en las figuras. Yo trato de tener figuras y posearlas o ponerlos en una forma más realista. Así que estos son los accesorios. Acá tenemos estos accesorios. Acá ya tenemos, mirá, la base armada. Y ahora sí, con los accesorios. La base armada, nos vamos por la figura, que estamos como locos. Dale, ahí va, bien. Acá tenemos la figura. Mirá cómo viene. La tenemos acá. La vamos a sacar. Mirá el tamaño que tiene. Está espectacular. El tamaño que tiene. La vamos a dejar acá. Ahí está. Se queda paradito ahí. Muy bien. La cabeza de Tom Holland, que ya la vamos a mostrar. Nada, no muestre nada. Estos dos accesorios. Acá viene el cosito de la humedad que siempre tiene Hot Toys. Estos accesorios que son los cositos donde va enganchada la mano, que siempre traen varios por si se pierden. Y vamos a sacar todas las manitos que tiene acá. Acá tenemos una como si estuviera ya disparando la telaraña. Esta cuando se apoya, si lo querés posear como si estuviera en el piso. Acá es la opuesta de la telaraña. Acá como agarrando algo. Acá también sosteniendo otro tipo de disparo puede ser. Acá está la opuesta, ¿sí? Las dos jugamos para posearlo. Y esta es una de las que yo voy a usar, que está agarrando algo para agarrarme a la base. Vamos a ver, la figura está impresionante. Esto lo sacamos para allá. Quiero que la mires, mírala bien. Es tremenda la tela. La cabeza, mirá lo que es la cabeza. Esto se cambia, sacamos aquí los ojos y le ponemos los ojos como mostramos los accesorios que trae. Mirá lo que es la cabeza. Es todo de tela, esto es todo tela y goma. Esta parte es de goma. Esta parte es de tela, tiene una textura lindísima. Mirá, todo aquí. Todos los accesorios, todo goma. Los zapatitos, también los zapatitos, ahí de abajo dice, ahí está, mirá, la marca, está todo ahí. Tiene movimiento, los pies para los costados, la rodilla, bastante movimiento, para los costados, para afuera también. Se agacha, muy poco, gira, a ver si gira, sí, un poco gira, se puede girar aquí en el tronco, después los brazos, levanta, gira aquí, bastante articulación tiene, muy buena. Y la cabeza que se reemplaza y las manos también, las manos se sacan y aquí tiene el disparador que decíamos, ¿no? Acá en el brazo, está bueno. Y vamos a sacar la cabeza, pero primero te voy a mostrar la cabeza de Tom Holland, que es tremenda. Esto es como la frutillita de la torta. Es impresionante. Ahí vamos.
¿Querés verlo? ¿Querés verlo? Mira, mira. Lo vamos a sacar. Es una locura. No, está tremendo. La verdad que está tremendo. Es buenísimo. Es buenísimo. Me alegro que te haya gustado. ¿No querés verlo? No, no, mira. Mira lo que es. Mira lo que es Tom Holland. Es impresionante la calidad de detalle que tiene. Es pesado, ¿eh? Es re pesada la cabeza. El pelo, mirá los detalles del pelo, los ojos, el brillo de los ojos. Realmente es una locura. La expresión de la cara realmente me vuelve loco, ¿eh? No sé si ustedes lo están viviendo ahí, se siente, se ve exactamente la forma, es una locura. Esta figura tiene un solo contra. Para mí, que casi no la consigo y casi no la quiero por este detalle, pero me ganó esta figura, me ganó la cara, me ganó Tom Holland, me ganó el diagrama de la base. Y ahora les voy a mostrar cuál es ese detalle. Vamos a dejar la cabeza acá, la cabeza aquí, la cabeza, y le vamos a poner la cabeza de Tom Holland aquí arriba. Sí, ahí va. Vamos a ponerla aquí. Ahí está, mira. Está tremendo como queda, ¿eh? Está tremendo como queda. Me encanta. ¿Cuál es el detalle que yo les decía? Casi pierdo la bochita. Acá queda la cabeza de esta. El detalle que yo digo es, acá es la crítica. Es una crítica a Hot Toys. Es una crítica a Hot Toys que tendrían que haberla pensado un poquito más. El detalle de que el cuello con la unión de la cabeza, esto no es así. Porque el traje no se le mete en la piel a Tom Holland. El traje es hasta acá, más o menos por la mitad del cuello, y tendría que verse la mitad del cuello color piel. No sé, no me pregunten a mí cómo lo haría, lo tendrían que haber resuelto ellos, pero creo que esto es un detalle que a mí me molestó bastante al principio, porque ves que es como que se le mete la tela dentro del cuello, dentro de la pera, dentro del hueso, y esto no es la realidad, ¿no? Entonces es algo que tendría que haber visto mejor Hot Toys, y hacerle, no sé, un cuello intercambiable, un pedazo de cuello, un aro de plástico. Fíjense en el Batman mío, en el Batman de DC, cómo le hicieron un cuello y le pusieron una parte de plástico. Tendrían que haber hecho algo así. Esto, como es de tela, yo entiendo que no es fácil, pero bueno, nada, el resto supera este pequeño detalle. Así que es una locura. Lo vamos a posear, vamos a ponerle, le vamos a cambiar las manos, le vamos a cambiar la mano, le vamos a poner la mochila y lo vamos a posear, lo vamos a poner en esa base. Lo vamos a prender luz y vamos al final. Ya. Muy bien, ya le puse las dos manitos, le cambió las dos manos que están agarrando aquí. Esta va a estar agarrando el buitre, esta va a estar agarrando la máscara. No, la que agarra mejor la máscara va en la mano derecha, pero en la pose que yo le quiero poner lo tuve que hacer así, ahora lo van a ver. Acá vamos a dejar el Droni, que yo le decía Spidey, pero es el Droni que él le dice Droni, lo vamos a dejar para posearlo. Me olvidé de mostrarles esto de las alas que se le despliegan. Tienen esas cositas negras que son imanes, que uno los puede poner acá y fíjate cómo queda si yo abro el brazo del todo. Buscar el imán, vos lo puedes buscar hasta que en algún lugar queda pegado y ahí queda. No más algo que vaya a usar, es un detalle interesante, pero yo la verdad que no lo voy a usar. La mochila tiene esto espectacular que mientras estaba comando se lo descubrí. Mirá la perfección que tiene para la correita para ajustar, o sea que se ajusta. Se la ponemos acá, mirá, la ponemos acá así, y para que no quede colgando ahí, tiro de acá y se ajusta la mochila como una mochila de verdad. Nada, es maravilloso, es maravilloso. Esto le encontré la forma para ponerlo así. La voy a doblar la máscara. A ver, vamos a tenerlo para que no se caiga. Ahí está, ahí está. La máscara la voy a doblar así y queda sujeta ahí y va a quedar bien agarrada en esa posición. ¿Ves? Va a quedar bueno. Entonces va a estar poseado acá. Hay que buscar bien para que quede paradito y agarrado. Queda buenísimo en esa posición. Conecté este cable a la computadora porque esto es lo que tiene buenísimo que trajo esta figura, que tendría que hacerlo todos los que tienen base con luz, que le podés poner pilas y a su vez la podés conectar a un USB a una compu. Tiene un huequito ahí para enchufarlo, lo enchufamos ahí, va enchufado ahí, está perfecto. Generamos un clima para que se vean bien las luces. Vení, acompáñame. Tenemos aquí la llavecita que tiene 3 posiciones. La del medio, como está ahora, es apagada. Si vamos para abajo, pingui, mirá cómo se prende eso. Los ojos del buitre. De este lado también este otro reactor en color lila, en naranja. Y lo que hace es quedarse prendido en un momento, se apaga, empieza a bajar y después se vuelve a prender. ¿Ves? Mirá.
solo y se vuelve a prender, ¿sí? Está impresionante. Y si la subo totalmente, hace un titilar más fuerte. Todo, así, del otro lado también para y vuelve a titilar. Mira, ahí vuelve. Está tremendo, ¿eh? Acá estamos llegando al final con el Droni y vamos a despedirnos, pero antes tengo un detalle, un plus, algo más. Le preparé un lugar especial en la vitrina con un fondo, ya te lo voy a mostrar, lo vamos a llevar para allá, pero antes poneme tus comentarios, comentame a ver cuál te gusta más. Para vos, ¿cuál fue el mejor Spider-Man? ¿El de Andrew? Tobey me parecía medio bobo, así que tal vez era más tirando los cómics, lo mismo que pasó con los de Batman, ¿no? Que a mí el Batman de Nolan fue el que más me gustó. Andrew había ganado, iba ganando Andrew hasta que apareció Tom. Tom las primeras veces, pero me terminó de convencer realmente. Tom y Andrew para mí son los dos mejores Spider-Man. Andrew y Tom con esta figura increíble, para mí fueron los mejores. Y bueno, yo creo que la gente también cuando apareció gritó mucho con los tres, ¿no? Pero sobre todo con Andrew creo que, no sé, poneme tus comentarios. A mí Tobey no me gusta, ya sé que me van a venir a matar ahora todos los fanas de Tobey, pero bueno, yo soy fan de todo Marvel y de Spider-Man también. Así que les voy a mostrar el final, poneme tus comentarios, activa la campanita para enterarte cuando subimos alguna nueva locura, unboxing, aprende magia, seguime con juegos de magia por el mundo. Vamos a ver una parte nueva que va a ser también pruebas y desafíos, pero dejemos hablar y vamos a ponerlo en su lugar para llegar al final del video. Dale, vamos. Bueno, acá estamos llegando al final. Acá les preparé este lugar especial en la vitrina con ese fondo. Cuando se acuerdan, está tratando de unir el barco, viene Iron Man, el buitre, el afiche de la peli. Es un lugar alucinante que preparamos. Vamos a buscar las partes y lo vamos a posear ahí. Muy bien, acá entramos con la base. Ahí quedó. Ahora vamos por la figura. Acá lo tenemos a Tom. Lo vamos a poner aquí adentro. Esa es la posición. Y me falta el Droni. Y acá estamos con el pequeño detalle del Droni ahí abajo. Muy bien. Estamos llegando al final. Hemos llegado al final. Si te gustó, poneme tus comentarios. Espero que la hayas pasado bien. Espero que te haya sorprendido este Spider-Man tremendo. A mí me volvió loco. Esa cara de Tom Holland es increíble. Estoy que flipo. Seguime en el canal. Vamos por más y que la magia siempre nos acompañe. Chao.